Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí, listos para compartir un ratito juntos. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que me llena de energía positiva y que espero que a ustedes también les inspire. Vamos a sumergirnos en una historia de aliento, de perseverancia y de ese poder increíble que tenemos todos dentro para superar obstáculos. Conoceremos cómo Demet, con su apoyo incondicional, impulsó a Can a alcanzar sus metas. Y sí, lo admito, estoy muy orgullosa de ambos. Su historia es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando creemos en nosotros mismos y cuando tenemos a alguien que cree en nosotros. Antes de que empecemos con esta historia que les prometo, los va a motivar, quiero recordarles lo importante que es para mí que formen parte de esta comunidad. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Aquí encontrarán contenido positivo, inspirador y lleno de herramientas para crecer y alcanzar sus sueños. No se lo pierdan. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, adentrémonos en la historia de Demet y Can. Imaginemos a Can. Un chico talentoso, lleno de ideas brillantes y con un sueño enorme que lo consumía por dentro. Un sueño que le latía en el pecho como un tambor constante, una melodía silenciosa que solo él podía escuchar con total claridad. Su sueño no era solo una fantasía pasajera, era un proyecto de vida, una ambición que lo definía y lo impulsaba a levantarse cada mañana con renovadas energías. Era, en esencia, la razón por la que hacía lo que hacía. Pero como a muchos de nosotros, a veces la vida le ponía trabas. Dudas, miedos, inseguridades, todos esos fantasmas que intentan convencernos de que no somos lo suficientemente buenos, de que no podemos lograrlo. Esos fantasmas, esos susurros insidiosos, se alimentaban de sus inseguridades y lo paralizaban en momentos cruciales. Lo hacían cuestionar sus capacidades, sus habilidades y su valía como persona. Can luchaba contra todo eso. Se sentía atrapado en un ciclo de autosabotaje, a pesar de que en el fondo sabía que tenía el potencial para brillar. Ese ciclo lo mantenía en una constante montaña rusa emocional, alternando momentos de euforia y esperanza con profundos valles de desánimo y desesperación. Era un círculo vicioso del que le resultaba difícil escapar. Aquí es donde entra Demet. Demet es una persona muy especial. No solo es una amiga leal, sino que también posee una energía contagiosa y una fe inquebrantable en el potencial de los demás. Demet era como un faro en la oscuridad, una luz que guiaba a aquellos que se sentían perdidos y desorientados. Su presencia era reconfortante y su optimismo, inagotable. Demet vio en Can esa chispa, ese talento innato que él mismo a veces olvidaba que tenía. Vio más allá de sus dudas y sus miedos, reconociendo el potencial ilimitado que se escondía en su interior. Demet entendía que Can era capaz de lograr cosas grandiosas, y se propuso ayudarlo a desbloquear ese potencial. Desde el principio, Demet se propuso recordarle a Can lo valioso que era, lo capaz que era de alcanzar sus sueños. No se limitó a darle ánimo superficial. No, Demet fue mucho más allá. Se involucró de lleno en su proceso. No se conformó con palabras vacías, sino que se convirtió en un apoyo constante y tangible. Escuchaba sus miedos, validaba sus inseguridades, pero nunca jamás le permitió que se rindiera. Demet era una maestra en el arte de la escucha activa, prestando atención no solo a lo que Can decía, sino también a lo que sentía. Reconocía sus emociones y le brindaba un espacio seguro para expresarlas sin juicio ni crítica. Demet no solo le decía a Can que creía en él, le demostraba que creía en él con acciones. Le ayudaba a organizar sus ideas, a planificar sus metas, a buscar recursos, a conectar con personas que podían apoyarlo. Era como su coach personal, su cheerleader, su confidente, todo en uno. Demet era un catalizador, una fuerza impulsora que lo motivaba a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Recuerdo una vez que Can estaba particularmente desanimado. Había recibido una crítica negativa sobre un proyecto en el que había estado trabajando arduamente y se sentía derrotado. Pensaba en tirar la toalla, en renunciar a su sueño. La crítica había sido dura y despiadada, golpeando sus inseguridades más profundas y haciéndolo dudar de su talento y sus habilidades. Demet, al ver su estado de ánimo, lo invitó a dar un paseo por el parque. Mientras caminaban, le contó una historia personal sobre un fracaso que ella había experimentado. Le explicó cómo ese fracaso, aunque doloroso en su momento,
le había enseñado valiosas lecciones y la había hecho más fuerte. Demet le reveló que ella también había enfrentado momentos de duda y desesperación, pero que había aprendido a convertir esos obstáculos en oportunidades de crecimiento. Le dijo Can, el fracaso no es el final, es solo un desvío en el camino. No permitas que una crítica te defina. Usa esa crítica como combustible para mejorar, para crecer, para demostrarte a ti mismo y a los demás de lo que eres capaz. Demet le recordó que las críticas, por más duras que sean, pueden ser valiosas herramientas para identificar áreas de mejora y perfeccionar sus habilidades. Las palabras de Demet calaron hondo en Can. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Comprendió que el fracaso era una parte inevitable del proceso de aprendizaje y que lo importante era no dejarse vencer. Can se dio cuenta de que Demet no solo le estaba dando consejos, sino que también le estaba compartiendo su propia vulnerabilidad, creando un vínculo de confianza y empatía. A partir de ese día, Can comenzó a ver las cosas de manera diferente. Ya no se enfocaba tanto en los obstáculos, sino en las oportunidades. Dejó de escuchar las voces negativas en su cabeza y empezó a creer en su propio potencial. Empezó a cultivar una mentalidad de crecimiento, entendiendo que sus habilidades y talentos podían desarrollarse a través del esfuerzo y la perseverancia. Con el apoyo incondicional de Demet, Can siguió trabajando arduamente en su proyecto. Incorporó las críticas constructivas que había recibido y redobló sus esfuerzos. Se dedicó con pasión y disciplina, superando los momentos de duda y perseverando a pesar de las dificultades. Y finalmente logró alcanzar su meta. Su proyecto fue un éxito rotundo y Can se sintió orgulloso de sí mismo por haber perseverado. No solo había alcanzado su sueño, sino que también había crecido como persona, desarrollando resiliencia, confianza y una mentalidad positiva. Pero la historia de Demet y Can no se trata solo de alcanzar una meta específica. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de la importancia del apoyo emocional, de la confianza en uno mismo y de la creencia en el potencial de los demás. Es una historia sobre la amistad, la empatía y el poder transformador de la conexión humana. Demet le enseñó a Can que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una luz al final del túnel. Le mostró que el poder de la perseverancia, combinado con el apoyo de una persona que cree en ti, puede mover montañas. Le demostró que el amor y la amistad pueden ser fuerzas poderosas que nos impulsan a superar nuestros límites y alcanzar nuestro máximo potencial. Y aquí es donde entro yo, diciéndoles que estoy sumamente orgullosa de ambos. Demet por su generosidad, por su empatía y por su capacidad de inspirar a los demás. Demet es un ejemplo de cómo podemos impactar positivamente la vida de los demás simplemente creyendo en ellos y brindándoles nuestro apoyo incondicional. Y Can por su valentía, por su determinación y por no rendirse ante la adversidad. Can es una inspiración para todos nosotros, demostrando que con esfuerzo y perseverancia podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos el potencial para lograr cosas grandiosas. Solo necesitamos creer en nosotros mismos, rodearnos de personas que nos apoyen y nunca, jamás, renunciar a nuestros sueños. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de la creencia, la importancia del apoyo emocional y la capacidad que tenemos todos de transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. El mensaje que quiero que se lleven hoy es este: busca a tu Demet. Busca a esa persona que crea en ti, que te impulse a dar lo mejor de ti mismo y que te recuerde lo valioso que eres. Busca a esa persona que te ame y te acepte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Y a su vez conviértete en el Demet de alguien más. Apoya a tus amigos, a tu familia, a tus seres queridos. Anímalos a perseguir sus sueños y recuérdales que son capaces de lograr cosas increíbles. Sé un faro de luz y esperanza para aquellos que te rodean, brindándoles tu apoyo, tu amor y tu amistad. Porque juntos somos más fuertes. Juntos podemos construir un mundo mejor, un mundo lleno de amor, de apoyo y de inspiración. Un mundo donde todos tengamos la oportunidad de alcanzar nuestro máximo potencial y vivir una vida plena y significativa. Y ahora, para recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy, recordamos la importancia de la historia de Demet y Can, un relato que nos muestra cómo el apoyo incondicional y la creencia en uno mismo pueden llevarnos a superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. Demet, con su aliento constante, fue la chispa que Can necesitaba para encender su potencial y lograr el éxito. Quiero agradecerles de corazón por haber compartido este tiempo conmigo.
Espero que esta historia los haya inspirado y motivado a perseguir sus propias metas. Recuerden que cada uno de ustedes tiene un potencial increíble y que son capaces de lograr cosas maravillosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Se identificaron con la situación de Khan? ¿Tienen a su propio Demet en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Compartan sus experiencias y sus reflexiones. Sus comentarios son una fuente de inspiración para mí y para toda la comunidad. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó y lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de esperanza y de inspiración a más personas. Juntos podemos crear una ola de positividad que impacte positivamente la vida de millones de personas. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan los próximos vídeos donde seguiré compartiendo contenido inspirador y herramientas para ayudarlos a crecer y alcanzar sus sueños. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Únanse a esta comunidad de personas apasionadas por el crecimiento personal y la búsqueda de una vida plena y significativa. Muchas gracias por estar aquí y los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, crean en ustedes mismos, persigan sus sueños y nunca dejen de inspirar a los demás. Nos vemos pronto.